Buenas tardes, Shabbat Shalom. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien. Esta tarde vamos a hablar acerca de la parashá de Corá, o Coré, como lo conozcan. Ok, por la traducción que se llama diferentes. Pero tiene que ver con la rebelión de Coré y vamos a ver qué es lo que tiene que ver esta rebelión. Ok, primero que nada, esta parashá se encuentra en Números 16:1 hasta el 18, todo el capítulo 18. También vamos a leer de Primera de Samuel, de Hechos 5 del 1 al 11 y de Romanos 13 del 1 al 7. La palabra Cora o Coré en el hebreo significa calvo. ¿Ok? Así se llama esta parashá, calvo. Ok. Corá, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y ciertos rubenitas, Datán y Abiram, hijos de Eliab e hijo de Pelet, se volvieron insolentes y se levantaron contra Moisés. Números 16:1. Muy bien. En esta parashá hay 9 mandamientos. Uno de ellos es guardar el recinto del templo, protegerlo. Ningún levita debe hacer trabajo de otro, ya sea de un cojén o de un levita. Cada quien tenía asignados sus trabajos. Quien no es cojén, que no es sacerdote, no debe de servir. No dejar el templo sin vigilancia, Números 18:5, para redimir a los hijos primogénitos y dar el dinero a un sacerdote, a un cojén, Números 18:15. No redimir al primogénito, Números 18:17, y los levitas deben de trabajar en el templo, Números 18:23, apartar el macer, el diezmo, cada año de siembra y dárselo a un levita, Números 18:24, y el levita debe apartar la 10ª parte de su diezmo, Números 18:26. Los diezmos eran de acuerdo con el campo. 10% de lo del campo, lo que daba ese fruto, se traía y se le sembraba a levitas, a los levitas, para que pudieran seguir trabajando. Pero empezamos con la rebelión de Coré, discutiendo. Entonces, la rebelión de Coré contra Moisés son Datán y Abiram de la tribu de Rubén, así como 250 miembros clave del consejo que desafiaron a Moisés y Aarón diciendo: has ido demasiado lejos, toda la comunidad es santa, cada uno de ellos, y el Señor está con ellos. ¿Por qué entonces os ponéis por encima de la asamblea del Señor? Números 16:3. Lo que está diciendo aquí es que les está diciendo que no nomás Moisés era santo, sino que todos también tenían santidad y que todos podían hacer como él. Porque él les encargaba cosas pesadas, según. Moisés, que es un hombre humilde, cae boca abajo cuando escucha este motín, pero responde con su propio desafío a Coré y sus seguidores. Por la mañana el Señor mostrará a quién le pertenece, quién es santo, y hará que esa persona se acerque a él. El hombre que él elija hará que se acerque a él. Tú, Corá, y todos tus seguidores deben de hacer esto. Toma cenciarios y mañana pon carbón ardiente y incienso en ellos ante el Señor. El hombre que el Señor elija será el que sea santo, y los levitas han ido demasiado lejos. Números 16, 4 al 7. Y esa era la discusión que tenían. Para el día siguiente iban a hacer este reto de poner incienso todos ellos y Aarón y Moisés, a ver a quién respondía Dios. Entonces, sin embargo, cuando Moisés convoca a Datán y Abiram, les dice vengan primero, se niegan a venir, acusándolo de ser un dictador malévolo. O sea, decían que Moisés era un dictador. Así como está el día de hoy el presidente de Bukele, que le dicen que es un dictador. Ahí estaba la misma rebelión acá. Ok, muy bien. Con ira Moisés le dice al Señor: no aceptes su ofrenda de grano. No les he quitado ni un burro. No le he hecho nada malo a ninguno de ellos. En Números 16:15. Corá y sus seguidores vienen a presentar su ofrenda de incienso por la mañana. Moisés reafirma con valentía que Dios lo ha nombrado para liderazgo. Le dice a la gente: si estos hombres mueren de muerte natural y sufren el destino de toda la humanidad, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor trae algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todo lo que les pertenece, y bajan vivos al reino de los muertos, entonces sabrás que estos hombres
han tratado al Señor con desprecio. Números 16, 29 al 30. Y ahí se reúnen al siguiente en la mañana, prenden sus incenciarios diciendo, sí, nosotros somos santos también. ¿Ok? Se hace el conteo y entonces sucede, bajaron vivos a la tumba con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y perecieron y se fueron de la comunidad. En Números 16, 33. En lugar de que la gente vea este evento como una clara señal de Dios, de que Él nombró a Moisés, la gente se vuelve a quejar de nuevo, acusando a Moisés de asesinato. Ahora dice que mató ahora a los elegidos, a los levitas, Coré y todos sus seguidores. Dice, no, ahora Moisés es un asesino. Has matado al pueblo del Señor. Números 16, 41. En consecuencia, una plaga se propaga rápidamente entre ellos. Actuando rápidamente para salvar a los israelitas, Moisés instruye a Aarón a tomar un incienso y entre la asamblea para hacer expiación por ellas. O sea que toda esa asamblea que estaban murmurando, se les vino una plaga, pero cayeron 14,000 en ese día. Si no se pone a Aarón en medio de ellos, seguía toda la tribu, toda la Israel se hubiera perecido en esta plaga. Dios acepta la expiación de Aarón y la plaga termina. Pero esas 14,700 personas murieron. Para poner fin a los murmullos y confirmar el estado de Aarón, Moisés coloca el bastón de cada jefe de la tribu, incluido el bastón de Aarón, que es de la tribu de Leví, en la tienda del pacto, en el tabernáculo, en el Mishkan. Al día siguiente los empleados fueron retirados y los líderes los inspeccionaron públicamente como señal de la posición única de Aarón como sumo sacerdote. El bastón de Aarón no solo brotó, sino que había brotado, florecido y producido almendras, en Números 17, 8. Como ven, se abrió la tierra y se los tragó vivos. Pero ¿qué significa todo esto? Números 26, 10. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. ¿Sabían eso? Los hijos de Coré no murieron. Quizás el punto más revelador acerca de estos hijos salvos de Coré es la forma en que el Señor los usó bondadosamente en sus servicios en los años venideros. El profeta Samuel, fíjense, el profeta Samuel era un descendiente de Coré. Su padre era Coat, su tatarabuelito. Si no hubieran sido salvados los hijos de Coré, no hubiera Samuel. Samuel era un descendiente. En Primera de Crónicas 6:31 al 38 está esto. A los coreitas se les asignó la tarea de custodios y porteros del tabernáculo. En Primera de Crónicas 9:19 al 21. Y entre los militares del rey David había un grupo de coeritas, o sea que seguían existiendo los hijos de Coré. Pero esto es más dramático, cómo se los tragó la tierra espiritualmente. ¿Ok? Así se vería. Ahora, a los hijos de Coré se les atribuye haber escrito 11 salmos diferentes. El Salmo 42, el 44, el 45, el 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 y 88. Estos salmos incluyen versículos que expresan la mayor alabanza y devoción al Señor, mientras que otros versículos brindan imágenes de profunda humildad y reconocimiento de nuestra frágil humanidad ante un Dios santo. En algunos de estos versículos también se filtran destellos del terrible pasado de sus antepasados. Echemos un vistazo a estos extractos. En el Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es un salmo de los coreitas. ¿Ok? Y escribiendo y siendo guiados por el Espíritu para crear los salmos. Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en los problemas. Por tanto, no tenemos, aunque la tierra se desmorone, aunque los montes se trasladen al corazón del mar,
aunque sus aguas bramen y espumaren, aunque los montes tiemblen ante su hinchazón. Salmo 47:1. Oh pueblos todos, batid palmas, gritad a Dios con voz de triunfo. Salmo 48:1. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Salmo 49:20. El hombre en su pompa, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Salmo 84:1 al 10. Cuán hermosa es tu morada, oh Señor de los ejércitos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 en otros lugares. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que habitar en tiendas de maldad. Aquí está específicamente hablando del día que las tiendas de maldad fueron consumidas y echadas al vacío. Está hablando que es mejor estar en tus atrios y prefiero ser portero. Ese es su trabajo de los coreitas, ser porteros del tabernáculo, que habitar en tiendas de maldad. Específicamente está hablando de sus tatarabuelitos de Coré. ¿Ok? Entonces, los salmos poéticos y nos hablan acerca de, el Salmo 87 dice, se dicen cosas gloriosas de ti, oh ciudad de Dios. Salmo 88, el humilde grito expresado a lo largo de este salmo suena claramente como una dolorosa comprensión de los pecados de sus antepasados. Algunos creen que este salmo fue el ejemplo más claro de la agonía interna que el Mesías soportó en la cruz. Al saber más sobre los hijos de Coré, cuando leemos este salmo nuevamente, escuchamos el lamento de la historia de su vida en estos gritos conmovedores. Mas, sin embargo, al nivel celestial, los salmos están llegando al reino celestial con los ángeles. Pero hay 4 lecciones importantes que aprender con los hijos de Coré en la Biblia. Primero, la devoción a Dios. A pesar de los fracasos familiares, estos hombres eran devotos del Señor. A pesar de lo que presenciaron en su linaje familiar, no tenemos que caminar en los pecados de nuestro pasado o nuestros antepasados. Que tengamos el coraje de estar con Dios sin importarlo con nuestra familia elija. Dios es misericordioso con quienes lo buscan. Entonces, ellos tenían el mal ejemplo de Coré, pero ellos no decidieron seguir los caminos de Coré, sino seguir a Dios en verdad. No porque tus padres sean antibíblicos, tú tienes que ser como ellos. Tú puedes seguir al Señor de todo tu corazón. ¿Ok? No tiene nada que ver los padres. Se recuerdan que Esther ni siquiera tenía padres y llegó a ser la reina. ¿Ok? Se recuerdan que Josías, el rey de 8 años, su papá era bien idólatra y hacían matazones, sacrificaban bebés y todo. Y cuando Josías le dieron el trono a los 8 años de edad, lo primero que empezó a hacer fue quitar todas las imágenes. A los 8 años. No porque el papá estaba perdido, él también lo iba a hacer. Él fue uno de los que hizo que limpiaran todo Israel de imágenes y sacrificios paganos. ¿Ok? Disculpe, pero eso quiere decir que los hijos de Coré no obedecieron porque no participaron en la rebelión del padre. Ajá. Hay 2 posibilidades. Una es que no estaban en los campamentos y la otra es que eran muy niños para poder haber sido culpables de lo que estaba haciendo su papá. Porque acuérdense que los llamaron y los llamaron a un lugar y en ese lugar fue donde los tragó la tierra. O sea que estaban aparte de la familia. ¿Sí? Pero los que sí los quemó fue los 250 que lo acompañaron. Aparte. Eso fue también porque estaban de celos, entraron con celos, porque ellos antes en Egipto, que estaban ellos así, como estoy hablando en español, Sí. pero como ¿cómo se dice? Pastores, como pastores ahí también, pero como ya le siguió a Moshe y a Aarón, eso fue lo que él les escuchó, ¿verdad? Sí, exacto. En esta obediencia también vemos la obediencia en las pequeñas tareas. Esto era nada más cuidar la puerta. Es como las personas que están dando los tratados. Parece que es nomás algo sencillo, es algo pequeño, pero ellos vieron la obediencia en esta tarea dada por Dios.
Cuando esta historia comenzó en Números 16:9, Moisés dijo, ¿os parece poco que nunca nos consideremos que demasiado grandes para hacer las pequeñas cosas que Dios nos ha pedido? Porque es un privilegio y un honor ser incluido en su reino y en la obra de su reino, sin importar la visibilidad o los elogios. O sea, si a mí nadie me dice que estoy haciendo bien, está bien, porque lo estamos haciendo para el reino de Dios. Y aun por muy pequeña que sea la tarea, es importante que podamos participar en el reino del Eterno. Porque si no estamos participando en el reino del Eterno, ¿a qué reino estamos participando? Automáticamente. El reino de las tinieblas, andamos por allá haciendo otras cosas, otras fiestas, otras paris allá, que otros lugares, irnos a congregar a otro lado, que estamos sirviendo a otro reino. Servir al reino de Dios, aunque sea lo más pequeño, es un privilegio. ¿Ok? Muy bien. Todas las maravillas que Dios tiene preparadas en los salmos musicales, también podemos aprender la humildad. Aunque se mencionan de pasada en otras escrituras, los nombres individuales de los hijos de Coré no se enumeran en los salmos, ni siquiera su nombre aparece. Nada más dice Salmo de los coreitas. Ellos llevaron el vergonzoso nombre de sus antepasados y vivieron su humilde reverencia y recuerdo ante Dios y los demás. Uno puede preguntarse si mantuvieron este nombre en primer plano para mantenerse justo ante nuestro santo Dios. O sea, dice, ahí vienen los de Coré, ahí vienen los que se rebelaron, ahí vienen los rebeldes, pero ellos seguían adorando al Señor, ellos seguían siendo humildes. Eso es humildad. El asombro ante Dios. Los hijos de Coré demostraron asombro por la santidad y el poder de Dios, como se expresa en su servicio al Señor en el templo y sus imágenes poéticas que perduran como legado en los salmos. ¿Okay? Así que 11 salmos de los 150 fueron escritos por los de Coré, los hijos de Coré. Salmos, la palabra es Tehilim en hebreo. Dios extendió misericordia a estos hijos de Coré y sus corazones fueron fieles a él. En 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrarse fuerte a favor de aquellos cuyo corazón le es leal. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34:15. Ahora, aquí tenemos las varas de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Tenemos la vara de Aarón que salió fruto y salió almendro. Pero hay una historia que les voy a compartir acerca del bastón de Aarón. Y la historia va más o menos así. Empezamos cuando el árbol era un almendro y había otros árboles. Y se discutían entre ellos que quién quería, qué iban a hacer de grandes. Y entonces el almendro le decía, yo voy a hacer un almendro gigante, yo voy a hacer de los más altos árboles que pueda haber. Y el otro decía, no, yo de seguro me van a transformar en una mesa para el palacio real con el rey, porque mi madera es de cedro, buenísima para hacer mesas. Y así estaban discutiendo todo el tiempo con todos los árboles. De repente vinieron y los talaron los árboles. Hicieron la mesa con el árbol y al almendro se lo llevaron y luego lo metieron en una caja a oscuro. Y decía, bueno, yo quiero ser un almendro grande, pero aquí no me da sol, no hay agua, no hay tierra, no estoy plantado, estoy en lo oscuro. ¿Qué tiene que ver el almendro que estaba allí en ese lugar oscuro? Pues resulta que sí, el otro árbol lo hicieron la mesa en el palacio del rey y ella estaba contenta. Ahora él estaba triste y en la oscuridad. Y decía yo, ¿qué pasó conmigo? Mis sueños, mis cosas, ya no soy nada. Entonces, estando en medio de ese lugar oscuro, resulta que al almendro lo habían convertido en la vara de Aarón. Y el lugar oscuro era el arca del pacto. Y como era el arca del pacto, estaba la presencia de Dios. Y como estaba la presencia de Dios,
empezó a sentir vida el palo, empezó a sentir que le recorría las venas otra vez la vida, empezaba a dar fruto, empezó a salir una flor de un lado, y luego empezó a salir otra flor, paz, y luego dice, y al rato ya estaba dando una almendra. Y decía, wow, no sabía yo que podía todavía dar almendra. ¿De dónde viene esta vida? ¿Ok? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando en nuestro momento más oscuro, más terrible, más temible, es cuando dice Dios, ahora sí voy yo. Y te empieza a conectar y dar la vida. ¿Ok? Y ahora que ya estaba abierto, que van y recogen las varas, van Moisés, Aarón, recogen las varas, todas tenían los nombres de las tribus de Israel, solo la de Aarón fue la que dio fruto y es confirmando el liderazgo de Aarón, que él era el elegido sumo sacerdote para ese tiempo. El almendro también está significando la cosecha temprana y tardía, es el único árbol que da 2 veces al año y también está representando en la menorá. La menorá tenía hojas de almendras. Todo tiene que ver con el fruto. Cuando saca el árbol, le sacan la vara y le dice, y la muestran a todos. Miren la vara de Aarón que dio fruto. ¿Cómo se sentía ahora el árbol? Ahora sí todo el mundo lo decía, oh, ok, la vara de Aarón, oh, mis respetos. Hasta el de la mesa se quedó como, wow. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros tenemos sueños, viene Dios, nos quita, nos deja tirados en la oscuridad, y ahora sí tú le dices, yo no, pues ya no sé nada, yo no puedo darte nada, pero si tú puedes usar a esta persona, a mí, no soy nada, úsame. Y entonces el Señor te convierte y te hace dar luz, porque somos para dar luz. Amén. Así que no se sienta tirado como un palo cualquiera. En la presencia de Dios, Dios nos da la vida y nos transforma. ¿Ok? La presencia de Dios es lo que nos hace que podamos vivir. ¿Ok? Aarón, aquí tenemos el nombre de Aarón es para el arca también del pacto. Se dice Aarón. La arca del pacto es un Aarón. ¿Ok? Es la misma palabra. ¿Ok? Ahora, el nombre escrito en los palos mostraba que era el original, pero el crecimiento en varias etapas de madurez y también prueba que nadie había cortado una rama de almendro y la había puesto en su lugar. A veces las tribus se llaman Shebatim, que también significa ramas flexibles, aún unida al árbol. A veces se les llama Matot, que significa un palo duro cortado del árbol. Aunque es obvio que las ramas están vivas, flexibles y crecen cuando están unidas al árbol, obtienen su fuerza de él y de sus raíces, cabe señalar que al ser injertados, nosotros también debemos permanecer conectados al árbol de la vida. En nuestro caso, este es el Mesías Yeshua para poder seguir vivos y crecer y dar fruto. ¿Ok? Muy bien. ¿Se recuerdan de la enseñanza del árbol del olivo? Que algunas ramas fueron desgajadas para poner los olivos silvestres. ¿Sí? Y los olivos silvestres no se deben de jactar de las ramas naturales, no deben de creerse más, sino que al contrario, la raíz es la que sustenta tanto a los olivos silvestres como al olivo natural. ¿Sí? Yeshua es la raíz de Isaí, dice, y es la raíz de este árbol que va creciendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa el árbol? Bueno, vamos a ver. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es decir, si existe un juez allí en la Corte Suprema, y ese juez usted no debe decir, quíteme a ese juez. ¿Por qué? Porque Dios mismo fue el que los puso. ¿Sí?
Si él puso al presidente Trump, o al presidente Biden, o al presidente que ponga, ¿quién lo puso? Dios. Son autoridades que están puestas por Dios. Si no, ¿qué haría Dios para no poner a otro? Simplemente le cierra los caminos, le quita las oportunidades, pone otro. Todo lo tiene controlado Dios, a quien pone en autoridad. Y nosotros no debemos de renegar, porque el que resiste, dice, acarrea condenación para sí mismo. Es como los que están en los partidos de fútbol, ¿no? ¡Ey, dale que le dé para allá! Dice, quiten a él y quiten al entrenador y pónganme a mí, yo les digo cómo. No es así. Tiene que ser no resistirnos a las autoridades que hay, más bien hay que orar por ellos. ¿Ok? Son de parte de Dios, Dios las puso. Ahora, también dice que si temes tú al que trae la espada, es porque no estás haciendo algo bueno. En este caso, temes tú al policía porque trae la pistola y te puede detener y te puede apresar, porque estás haciendo algo malo. Pero si estás haciendo algo bueno, al contrario, te van hasta ayudar. ¿Quieres no temer? Sujétate a las reglas, a las leyes, porque están establecidas, porque todo esto es por Dios. Ahora, ahí mismo en Romanos 13, en el 8, dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. ¿Quiere cumplir Torá? Ame a su prójimo. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. ¿Va que no? Así que el cumplimiento de la Torá es el amor. Dale un vaso de agua fría, dale cobija, dale $1, dale lo que necesite, comida. Eso es Torá. Esa es la verdadera Torá del Mesías. ¿Ok? Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan que reverdeció entonces la vara de Aarón? ¿Pero qué tiene que ver eso? Pues simplemente es una representación del árbol de vida, Yeshua, el Mesías, aunque es la cruz, el madero, fue algo de maldición. Por el poder de Yeshua, la presencia de Dios lo convierte en vida y en bendición y en árbol de vida. O sea que, ¿se acuerdan cuando la serpiente fue levantada en el desierto? Que los que miraban la serpiente de bronce serían sanados de la picadura de víbora. Los que vean la cruz del Mesías van a ser salvados de la mordedura del enemigo. ¿Ok? Y ahora ya son libres para servir al Dios. Por medio de esta maldición vino bendición. Amén. Lo revirtió y es como la vara de Aarón, que de aquí está reverdeciendo y el fruto de olivo va a salir frondoso y dando frutos. Amén. Ok, por eso toda la Biblia habla acerca de nuestro Señor. Ahora, en Judas 1:5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está el problema de la fe. La fe, los que no creyeron fueron destruidos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué significa el camino de Caín? ¿Qué significa el error de Balaam? ¿La contradicción de Coré? Gracias por preguntar. Ahorita les voy a decir. Dice, estas son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Pueden saber entonces, ¿cuál es el camino de Caín? Y esto lo escribió Judas
el hermano de Yeshua, ¿ok? Medio hermano, ¿verdad? De Yeshua, y dijo, tengo necesidad, emergencia de escribirles esto, porque estaba viéndose mucho en la iglesia en el primer siglo, que estaban entrando gente a engañar con el evangelio. Entonces vamos a ver el camino de Caín. Dice, Dios vio a Abel venir ante él como un pecador arrepentido y necesitado de un salvador, agradeciendo a Dios por aceptar el sacrificio de animales como un sustituto de su propia vida. Dios vio a Caín venir ante él como un pecador arrogante que pensó que era lo suficientemente bueno para estar ante un Dios santo, porque no había cometido un pecado digno de muerte. Eso es como las personas que creen que son buenas y no necesitan de Dios, que no han pecado en nada. ¿Okay? El corazón de Caín no estaba bien con Dios, por lo tanto su ofrenda no era aceptable para Dios y por lo tanto tampoco lo era su adoración a Dios. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Que vengas y cantes y adores, pero con un corazón contrito, humillado, alabando, adorando, libre. ¿Okay? Una adoración genuina. Dice que Caín ardió de ira contra Dios por rechazar su ofrenda y estaba celoso de Abel. Lo mismo que pasó allá, ¿verdad? Porque Dios aceptó su ofrenda. Aquellos que son injustos o fariseicos son críticos con aquellos que son verdaderamente justos. Porque aquellos que son verdaderamente justos en el Mesías no traen condenación sobre aquellos que son injustos o fariseicos. Es decir, ¿han visto ahorita muchos los judíos mesiánicos cómo atacan a los cristianos? ¿De qué estirpe están hablando ahora ellos? ¿Ellos son tipo Abel o tipo Caín? Abel, dicen acá. Caín, porque están hablando en contra de él, de los cristianos que son de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿están haciendo bien? ¿Lo están condenando? ¿Quién es el que acusa? El enemigo. ¿Okay? También ellos, si ellos están acusando a los farisaicos que ya te estás judaizando, ¿quién está acusando? Ellos. ¿Están bien? No. Entonces, ni ellos deben de estarme apuntando, ni yo debo de estarlos apuntando. Porque entonces venimos a hacer del camino de Caín. Y no queremos eso. ¿Cómo era Abel? Abel era un pecador que se sentía que necesitaba un salvador y era un agradecido con Dios por aceptar el sacrificio. Así nosotros también. Estamos salvos por gracia, gracias a Dios. Amén. Ahora, piensan que son lo suficientemente buenos para ser aceptados por Dios siempre y cuando sus buenas obras se equilibren con sus malas acciones y liberan su ira sobre aquellos que se atreven a juzgar su comportamiento. Esto es lo que les decía Juan el Bautista a los fariseos en aquella. ¿Y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera, del infierno? O sea, porque los fariseos pensaban que diezmando, haciendo oración y estando orando, intercediendo y haciendo todos los mandamientos son salvos, ¿verdad? Pero Yeshua les dice, es necesario hacer eso, pero se te olvida la misericordia. Tienes que hacer misericordia también. Lo que acabamos de ver hace rato, hacer la ley del Mesías, del amor. No solamente es diezmar y todo lo que hacemos, sino también ir a buscar a los perdidos, ir a ofrecerle al pan al que no tiene. Ese es el amor. El amor es la ley del Mesías. Es lo único que nos pide. ¿Será algo difícil amar? ¿Verdad que no? Nos la puso más fácil. Muy bien. Bueno, más difícil por un lado y más fácil por el otro. Porque simplemente hay que ser agradecidos. Amén. Ahora, Dios mismo fue el primer predicador o pastor o evangelista que le dijo a Caín que examinara su propia vida de acuerdo con la palabra de Dios y que viera el resultado final de sus lecciones de vida. Dios mismo llamó a Caín a la confesión y al arrepentimiento. Si Caín se arrepintiera de su pecado,
Dios quitaría esa ira y amargura de su corazón y lo llenaría con gozo. Entonces, ¿cómo yo me quito la amargura de mi vida? Arrepintiendo y dejándole las cosas que estoy viendo que están mal, dejándoselas al Señor. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si yo confieso, hey, yo me siento mal que están criticándome de el otro, pero me arrepiento, el Señor va a poner en lugar de amargura, nos va a poner gozo. Pues sí, tú tranquilo, tú déjamelos a mí. Tú tranquilo. ¿Ok? Viva libre. Dice, si Caín no se arrepintiera, su ira concebirá y producirá el pecado contra su hermano y viviría el resto de su vida en una batalla constante con el poder del pecado. La ira de Caín contra Abel, en Génesis 4:8, Caín decidió que no necesitaba a Dios, ni el perdón de Dios, ni la justicia de Dios. Se amaba a sí mismo, a su pecado y a su forma de vida, y lo protegería, incluso si tuviera que matar a su hermano. O sea que él pensaba que él estaba bien y Dios mal. ¿Ok? Caín vivió los días de su vida en la tierra de Nod. 900 y tantos años llegó a vivir Caín. Construyó ciudades, creo que 7. Una la nombró como su hijo Enoc. Este es el otro Enoc, no es el, ¿ok? Él también le llamó Enoc a su hijo y escribieron una ciudad antigua que se llama Enoc. Que ya la han encontrado los ¿cómo se dicen? Los que buscan los arqueólogos, ya han encontrado esa. Dice, esta civilización hace miles de años, no sé cuántos años le ponen, pero es la de Enoc. ¿Ok? Dice, también en Judas 1:4, porque algunos hombres se infiltraron sin saberlo, que desde la antigüedad fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que convirtieron la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negaron al único Señor Dios y a nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Creen en Dios, creen en el Señor, pero te dicen que puedes andar como te regala gana. Que con 2, 3 mujeres está bien. Mientras que hacen el Señor está bien. ¿Ok? Que vendiendo drogas, ok, pero mientras crees en el Señor, pero estás bien. Estos hombres impíos convirtieron la gracia en libertinaje. ¿Ok? Ahí vemos a Caín ya amargado. ¿Eh? ¿Qué diferencia a ver a un hijo de Dios a una persona amargada? ¿Ok? Muy bien. Ahora, también habló de Balaam. ¿Quedaron claro con el camino de Caín? ¿Cuál es el camino de Caín? El de los celos, el de la ira, el de la amargura y el de deseo de matar, de poseer, de amor a sí mismo. Ese es el camino de Caín. Balaam era un profeta corrompido que vendió su alma a cambio de oro y de plata. Es el tipo de siervo que usa el nombre y la palabra de Dios para beneficio propio. No le presta la mínima atención a la condición del pueblo ni se preocupa por el destino de las personas que mueren sin la salvación. Lo que les importa a esos falsos pastores es la ganancia material. Por eso explotan los sentimientos y el dolor de las personas para alcanzar sus objetivos deshonestos y egoístas. Y de esos abundan. Cuando están más metidos con el Espíritu y están llorando ahí, le dicen, sí, ofrende, ofrende. Saque todo de su dinero ahorita. Y tocados por el Espíritu la gente lo hace. Pero estas personas son como con el espíritu de Balaam. ¿Okay? Que por dinero por dinero es que se subieron a predicar. No por salvar almas ni por nada de eso. Por dinero. Y los frutos se dejan ver. Ni siquiera los esconden. ¿Ok? Y ese es el espíritu de Balaam, que hasta un burro le tuvo que predicar a Balaam. ¿Ok? Porque no oía a Dios, no lo escuchaba, aún siendo un profeta. Pero por las ganancias deshonestas, y se va a ver el resultado del predicador, se va a ver cómo es. Si es como Caín, que anda condenando a todo el mundo, se va a ver. Si es como que anda saque y saque dinero, se va a ver en su predicación. ¿No? Hay otro que es Coré.
Coré rechazó la autoridad de Dios que estaba sobre Moisés. Ese mismo espíritu de rebelión ha sido visto en muchos que se levantan contra las autoridades espirituales constituidas por Dios. Como Coré intentó corromper a otros con su orgullo y vanidad, así ocurre con muchos que han salido por todo este mundo a esparcir su veneno mortífero que ha destruido a muchas vidas. No podemos olvidarnos de que el principio de Satanás fue la vanidad y el orgullo. Por eso se rebeló contra Dios. ¿Qué decía Coré? Pues yo soy como Moisés. Yo también. ¿Qué decía Satanás? ¿Verdad? Ahí está la controversia. Y ahorita vamos a hacer la comparación. Fíjese bien lo que hizo Coré. Coré instó a la rebelión. Satanás instó a la rebelión en los cielos. Coré se saltaba a sí mismo, se creía que era como Moisés. No quería ser el portero, quería ser el protagonista. ¿Ok? El diablo quería exaltarse a sí mismo, quería que lo exaltaran. Tenía rebelión por celos a Moisés. El enemigo tenía celos de Dios. Coré conspiró con otros 250. Satanás conspiró con una tercera parte de los ángeles. Coré les dijo palabras aduladoras. Sí, nosotros somos elegidos, somos santos y todo, pero esto, la condenación. También el diablo utilizó palabras engañosas y aduladoras con los ángeles para engañarlos. También puso la acusación, que Moisés no estaba poniendo mucha carga, que Dios los tiene muy cargados y ustedes no saben que hay más allá. Y también causó división entre el pueblo. La mitad del pueblo ya quería con Coré y la otra mitad con Moisés. Y en los cielos se dividió el reino. Todo esto de lo que nos está hablando la rebelión de Coré, nos está hablando de lo que pasó en los cielos. Y desde ahorita, cómo Yeshua tuvo que intervenir para remediar problema. ¿Ok? Y esto es todo esto que está aquí, es lo que causa la muerte. Esto nos lleva a la muerte. Entonces, cuando había un líder por ahí que esté con sus divisiones, no, de que yo sí, ya está igual que Satanás. ¿Sí? Entonces, nosotros no hemos sido llamados a eso, a ser como Coré, no rebelarnos bajo las autoridades. Es decir, como decir aquí, no, pues David Schiller, no, yo puedo hacerlo mejor que David Schiller. Nunca se nos pase por ahí. ¿Me entienden? O sí, él es el que está cantando la alabanza, no lo hace bien, yo lo hago mejor. Así todo así empieza, en todos lados. ¿Ok? Bueno, eso es lo que estaba pasando en la tierra. Fueron quemados y eliminados los de Coré y los seguidores, y en los cielos también se estaba pasando la división. Por eso vino fuego. ¿Se recuerdan de los hijos de Aarón que se metieron al lugar santo a ofrecer un fuego extraño y salió fuego? Estos prendieron sus incenciarios, hicieron un fuego extraño y también. Porque no lo demandó Dios. No los puso Dios ahí. Si no te pone ahí, ¿para qué te pones? ¿Sí? Así es como los negocios de Dios. Dice, el Señor reitera a Aarón que él y sus hijos y descendientes tienen la gran responsabilidad de servir como sacerdotes dentro del tabernáculo, específicamente en relación con todo lo que hay en el altar dentro de la cortina. Te doy el servicio del sacerdocio como regalo. Fue un regalo para Aarón en Números 18:7. Los hombres del resto de la tribu de Leví fueron dados a Aarón como regalo y también tenían una gran responsabilidad. El Señor instruye a Aarón, son responsables ante ti y deben realizar todos los deberes de la tienda, pero no deben de acercarse a los muebles del santuario, del altar. De lo contrario, tanto ellos como tú moriréis. O sea que Aarón, su casa, tenía específicamente poder tocar la arca, la menorá y todo. Pero los demás levitas, solo lo de afuera. Y cada poste tenía su nombre. De cada persona, ese es tu poste, este es mi poste, que quitaban y ponían cada vez que se movían. Entonces,
Dios deja muy claras sus intenciones a los israelitas cuando designa a un hombre para un servicio específico para su gloria, protegerá ese nombramiento. ¿Ok? Así es como trabaja Dios. En la porción profética de la lectura, la Haftarah de Corá, el tema de la rebelión contra el liderazgo instituido por Dios continúa. El pueblo de Israel se rebela contra Adonai, exigiendo un rey terrenal en lugar de los profetas y jueces que el Señor había enviado para guiarlos, como el profeta Samuel, que tomó sus súplicas por un rey como un ataque directo a su capacidad de liderazgo y carácter. Es decir, Samuel era profeta, ¿no? En aquel tiempo. Y luego vienen los israelitas, no, queremos un rey. Y bueno, yo ¿qué? Las palabras que yo les traigo, ¿qué? No vale. Querían un rey. Le dice, no, tantito peor, porque si su rey es Dios, ahora quieren un rey terrenal como las otras naciones. Eso es una rebelión. Las palabras de Samuel se hacen eco de la respuesta de Moisés cuando el pueblo desafió su liderazgo. También le decían, no, tú Samuel eres también lo mismo, un profeta muy exigente, muy tirano. Dios les enfatiza a Samuel que no debe tomar su rechazo como algo personal, ya que en realidad están rechazando el liderazgo divino del Señor de Israel. Sin embargo, Dios elige a un rey terrenal para Israel, a Saúl, a pesar de que no estaba de acuerdo con su voluntad perfecta. Para confirmar esta palabra, Samuel pide a Dios que llueva y que haga truenos. Saúl, si no vieras, Saúl era de la tribu de Benjamín. ¿Okay? De la tribu de Benjamín, en el futuro, vino Pablo. Pablo era un benjamita. ¿Okay? Así que son importantes en las historias bíblicas, los de Benjamín. Y Samuel era descendiente de Coat, de los de Coré. ¿Okay? El Señor envió truenos y lluvia ese día, y el pueblo temía mucho al Señor y a Samuel. Samuel 12, 18. ¿Okay? Los israelitas le piden a Samuel que interceda por ellos para que no mueran por sus graves pecados por adorar ídolos y querer un rey terrenal. Y similar a Moisés en la parte de la Torá, Samuel intercede en nombre del pueblo. Si te rebelas contra los mandamientos de Dios, entonces el Señor estará contra ti. 1 Samuel 12, 14. Incluso si hemos cometido errores o hemos salido de la voluntad perfecta de Dios, todavía podemos volver atrás en Teshuvá, arrepentimiento, y servirle con todo nuestro corazón, confiando en la bondad y la misericordia de Dios para restaurar y redimir. Porque el Señor no cambia, por lo tanto ustedes, hijos de Jacob, no son consumidos. Malaquías 3:6. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, mañana y para siempre. Hebreos 13:8. Es decir, que el Señor es fiel, aunque nosotros somos infieles. O sea, yo estoy ahí fiel, estoy ahí, y luego de repente la riego, hago pecado. Y el Señor no se aparta, sigue fiel, sigue siendo fiel. ¿Ok? Porque no nos va a dejar. No crean que ya lo aceptaron y ya, ahí nos vemos. No, el Señor va a estar ahí contigo. A ver. En Hechos 5:1 también aparece otra rebelión. Pero siempre cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso es una señal de que Dios no puede ser burlado. Todos tenemos que dar cuentas en nuestras buenas y malas obras. Esto que está hablando aquí no era porque la heredad no la mintieron al espíritu, le dijeron, sí, la vendí en $10,000 y nomás y la habían vendido en 20,000. Se quedaron con 10,000 y los otros 10 los dieron, como si la hubieran dado toda. Mintieron al espíritu. Pero la lección aquí es que cuando andamos con Dios, en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, y nos ponemos a orar a Dios, no le mientan. No le mientan, dígale la verdad. Señor, me duele esto, Señor, quiero que por favor hagas esto en mi vida, porque tú sabes que esto me duele, esto de acá. Sea sincero con Él, porque Él conoce lo que hay dentro de usted, pero quiere que lo saque, que se lo dé. ¿Por qué? Porque de esa manera es que Él empieza a obrar por sus palabras. Porque el Señor sabe, aunque no hablen, Él está dentro de ustedes, en su pensamiento, en su corazón. Él sabe cuándo se van a levantar, cuándo se van a acostar, cuándo se van a ir para allá. Es así de impresionante Dios. Dios lo sabe todo, pero Él quiere una relación. No quiere que esté nomás, ok, yo lo sé todo, pero quiero que tú me digas, sácalo. ¿Qué te duele? ¿Qué necesitas? ¿Qué problema hay? Para eso estoy yo. Denle todo al Señor, dénselo, sus quejas, todo. Y le aprendemos las lecciones que no hay que mentir al Ruach HaKodesh. ¿Ok? Muy bien. Dice, examinémonos a nosotros mismos. Eso lo aconseja el apóstol. ¿Por qué? Porque si yo me examino a mí mismo, no tengo que andar juzgando a los demás, porque somos buenos para juzgar. Somos buenos para estar criticando a los demás. Pero el que debo de estar criticando es a mí. Examínense ustedes mismos. Y pues se van a encontrar un montón de cosas. Pero pues dice, pongan sus vidas delante de Dios por su gracia antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. En ese día la curación y la libertad se derramará con gran alegría sobre aquellos que veneran su nombre. Dice en Malaquías 4:1-2, seguro que se acerca el día, se quemará como un horno. Todos los arrogantes y todos los malhechores serán rastrojos, y ese día que se avecina les prenderá fuego, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ti, que veneras mi nombre, el sol de la justicia se levantará con sanación en sus alas. Aquí está hablando del Mesías. En ese día va a venir el Mesías con su talit en sus alas, ¿ok? Y saldrás y saltarás como todos liberados del puerto. Malaquías 4:1-2, a recibir al Señor. Mientras viene el fuego y todo eso quemándose. Ok, viene el Mesías con sus alas. Amén. Ok. Todos aprendamos a caminar con mayor humildad, alegría, gentileza hacia todas las personas, malos y buenos, pobres y ricos. ¿Sí se ha fijado cómo tratan al rico? Ay, sí, pásele, siéntese. Y viene un pobre, no, hágase para allá. Dios no quiere eso. Dios trata bien, porque esa alma de ese pobre es una alma de que el Dios la ama, de que Dios dio la vida por él. Ámalo con gentileza también a todas las personas. Que tú sí sea así, tú no. No nomás a uno sí, no a otro no. No, sé parejo. Todos los demás sí son disparejos, pero los hijos de Dios son parejos, con todos. ¿Ok? Que Dios traiga unidad y shalom entre hermanos, como está escrito. Inema tuvo humano Nayim Shevet Hayim Gad Yahat. Mirad cuán bueno y placentero es cuando los hermanos viven juntos en unidad. Salmo 133:1. ¿Es lo que quiere Dios? Que seamos uno y que venga. ¿Ok? Eso es lo que quiere Dios en todas las iglesias, entre todos los hermanos, no ver sus diferencias. ¿Ok? Porque al final de todo, ¿quién es el que condena? El Mesías Yeshua es el que murió. Si más bien Él fue el que fue crucificado,
el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Por eso Coré, la palabra Coré que dice calvo, pues, ¿qué le hizo a Israel? Israel le quitó una parte del pueblo. Le hizo un calvo. Ok. Entonces, cuando Dios venga y destruya toda esta tierra en fuego consumidor, va a arrasar con toda la humanidad, pero va a salvar a los que están esperando su nombre. Y esa es la parashá de Corá. ¿Ok?